Seguimiento y comentario crítico al artículo Liberalismo, Neoliberalismo, Postneoliberalismo. Autor José Vargas Hernández. Yo soy Carlos Mario González. La expresión liberalismo apunta en dos direcciones. La primera, hacia lo político, y nos encontramos con la figura del Estado liberal. La segunda dirección va hacia lo económico y allí nos hallamos con el sistema capitalista. Vamos a examinar con cierto detenimiento estas dos manifestaciones del liberalismo. De una vez digamos que el neoliberalismo es una fase de desarrollo del capitalismo, es un modelo de desarrollo que particularmente se caracteriza por enfrentarse a todas las versiones del nacionalismo económico. Neoliberalismo quiere decir el reinado del capitalismo más allá de las fronteras nacionales. El capitalismo desde el arranque busca una expansión del mercado y durante un tiempo, al comienzo de su historia, podía expandir el mercado dentro de las fronteras nacionales. Pero llegado un momento, no solamente de su duración en el tiempo, sino del desarrollo que había alcanzado, las fronteras nacionales, particularmente para los países capitalistas desarrollados, no alcanzaban en esa lógica pues, de incrementar las relaciones mercantiles y entonces desbordan las fronteras. Pero esto es muy viejo. Desde el siglo XIX, Inglaterra propugnaba por el laissez-fairismo, por la apertura de fronteras, por la caída de aranceles aduaneros que permitiera la circulación internacional de la mercancía. Los estados nacionales trataron de contener durante un tiempo dentro de sus fronteras la producción nacional y evitar la competencia arrasadora de la producción internacional de los países desarrollados. Me estoy refiriendo a los estados nacionales, por ejemplo, latinoamericanos. Pero finalmente la dinámica del capitalismo termina por hacer imperar su lógica y el neoliberalismo es la consumación de lo que es una tendencia presente desde el comienzo en el capitalismo, la construcción de un mercado global, en donde obviamente el nivel de competitividad difiere ostensiblemente entre los países muy desarrollados y los países más atrasados. Pero incluso en los países desarrollados, el fenómeno neoliberal lo que va a ir mostrando es la configuración de grandes corporaciones que terminan por ser entidades económicas sin patria. Las grandes corporaciones terminan siendo el capital que planea sobre el planeta entero en busca de lo único que le incumbe y le interesa al capital, el beneficio. Hay una definición que a mí me parece muy útil, precisa, concisa, de Norberto Bobbio sobre el liberalismo. Y la voy a leer, la trae como referencia el autor de este artículo, de un artículo que vuelve a mostrar algunos aspectos interesantes, pero esa característica que nuevamente vemos de que una escritura hecha al interior del mundo académico no es garantía de una buena escritura. Por ejemplo, en el rigor de su construcción, en el rigor del desenvolvimiento lógico, del razonamiento, y vamos a ver un artículo del cual se pueden entresacar algunas líneas que es necesario o desarrollar o algunas veces cuestionar, pero que en general el artículo después se va desgreñando y termina siendo un artículo
que pareciera más bien redactado con aquella técnica del corte y pega. Pero de todas formas, y para mí es importante esto en el proceso de formación de la escuela, por lo que he dicho varias veces que la formación no es solamente dotarse uno de un saber, sino ser alguien dispuesto a ejercer una reflexión crítica sobre lo leído. Y la reflexión crítica es el sopesamiento de lo que uno tiene ante los ojos, no solamente en la construcción formal del lenguaje, sino en el rigor analítico de los conceptos, en el carácter plausible de las hipótesis y en la capacidad de ir desenvolviendo argumentos a favor de la hipótesis. Aquí veremos que este es un artículo hecho, y eso es muy académico, muy académico. Es que a mí me importa reiterar eso, que el mundo académico no es garantía de un pensamiento seriamente elaborado, porque es un atiborramiento de fragmentos que no alcanzan una cohesión y por ende uno tiene que leer entre líneas, entresacar para poder construir una exposición en torno a esta problemática que incluso se queda únicamente en el orden del liberalismo y del neoliberalismo y poco se formula sobre lo que se llama posneoliberalismo, que yo creo que es un término que perfectamente sobra. Es que el capitalismo es desde el principio neoliberal, en el sentido pues ya dicho de que su propensión es a expandir las fronteras para la constitución del mercado y la circulación de las mercancías, y esa tendencia es la que se cumple y hoy es hegemónica en el mundo y no hay ninguna diferencia que permita decir que hay algo que merezca llamarse post-neoliberalismo. Estamos en plena feria del neoliberalismo en el mundo. Entonces decía yo que hay una definición de Norberto Bobbio que sí dispone del rigor y de la seriedad de un pensador como Bobbio y reza así: como teoría económica, el liberalismo es partidario de la economía de mercado. Como teoría política es simpatizante del Estado que gobierna lo menos posible, o como se dice hoy, del Estado mínimo, reducido al mínimo indispensable. El liberalismo como expresión del pensamiento y acción debe ser caracterizado para que incluya la diversidad y multiplicidad de ideas sin que se pierda su significado esencial como ideología. Entonces, el liberalismo en materia económica nos ofrece como panorama el imperio del mercado. El liberalismo económico es el que dice que la producción de bienes por parte de la humanidad debe estar destinada al mercado y que el mercado debe reinar como factor central preponderante de la economía. Y en materia política, la idea del liberalismo, que simplemente se va afinando a lo largo del tiempo hasta que alcanza ese momento en que se llama neoliberalismo, pero que ya estaba, repito, presente desde el vamos. En materia política, la posición que tiene el liberalismo es la de que el Estado debe tener el mínimo de funciones y su papel se debe reducir a lo imprescindible. Lo que pasa es que vamos a ver que ahí hay algo muy discutible y es que al minimizar sus funciones piensa que el Estado debe reducir la intervención sobre la estructura económica. Y la estructura económica en una sociedad es fundamental, por ejemplo, para los efectos sociales de la igualdad, de la satisfacción de las necesidades o lo contrario. Si la estructura económica no es atendida y está entregada únicamente a la lógica del mercado
y por ende a los intereses privados de los productores, esa economía desatendida por un ente regulador como el Estado, pues produce como efecto toda la insatisfacción de necesidades, la marginación, la miseria, etc. Ahora, hay una pieza clave al pensar el liberalismo, que es muy importante, y yo sobre esto voy a ir haciendo ajustes también y ofreciendo algunas interpretaciones personales mías para, por lo menos desde lo que yo considero, poder ir precisando mejor el planteamiento de esta problemática. Esa base fundamental que hace parte del liberalismo desde el arranque a fines del siglo XVIII es el individuo. Yo prefiero decir el individuo y no el individualismo, porque más adelante voy a mostrar que la categoría de individuo, que de alguna forma el pensamiento liberal del siglo XVIII y en su tránsito pues al XIX, etcétera, ayuda a perfilar la categoría de individuo, que es importantísima, por ejemplo, para el concepto de libertad, es una categoría que no necesariamente se tiene que asociar al individualismo, pero eso lo formularé más adelante. El autor dice de una manera muy general, eso requeriría más detalle, más atención, que fuentes del liberalismo él evoca fundamentalmente tres: la reforma protestante del siglo XVI, la reforma luterana, calvinista, de Zwinglio, las revoluciones inglesas del siglo XVII, 1648, 1688, y el gran pensamiento de la Ilustración, particularmente pues del siglo XVIII. Él evoca la reforma protestante porque efectivamente, aunque él no lo plantea, pues lo podemos nosotros decir, el pensamiento luterano, que no significa una liberación, porque si de un lado permite una cierta autonomía del individuo frente al credo eclesiástico romano, de otro lado el protestantismo amarra muy duro al individuo a través de una moral muy estricta, y no solamente el protestantismo de Lutero, sino el de Calvino, el de Zwinglio. Pero el protestantismo tuvo frente al cristianismo, al catolicismo pues romano, a lo que se va a seguir llamando catolicismo, una ruptura muy importante, y es que el protestantismo le dio un lugar al individuo por la vía de señalar que el texto bíblico no estaba solamente para el acceso de las autoridades eclesiásticas, como había sido desde la Roma imperial hasta este siglo XVI, que era un texto cuya interpretación estaba restringida únicamente a los sacerdotes, en general pues a la jerarquía eclesiástica, sino que el protestantismo va a plantear que el individuo, cada individuo debe ser lector de la Biblia y por ende ser un intérprete de ella. Y al mismo tiempo, otro aspecto importante de la reforma protestante, muy significativo ese aspecto, es que la salvación no depende de las obras, sino de la fe. Todo eso pues contribuyó en un tiempo donde el capitalismo empezaba a emerger, donde se estaban dando los grandes descubrimientos, por ejemplo, del continente americano, el descubrimiento de algunas partes que hasta entonces eran desconocidas del África. Todo eso va a vincular con una transformación económica que repercute en una modificación también de las representaciones mentales y de la forma en que se conciben los individuos. Por ende, el protestantismo trae pues esa vena de, de un individuo que se puede posicionar ante el texto sagrado por cuenta propia y en forma relativamente autónoma.
Las revoluciones inglesas, sobre todo la de 1648, el levantamiento de Oliver Cromwell y el ajusticiamiento de Carlos I, tiene, tiene un efecto y es que es de todas maneras el primer momento en donde se pone en cuestión, en jaque, las monarquías con su lineamiento tradicional, con su filiación consanguínea, etcétera, pues aquí son cuestionadas y empieza a ventilarse que el tema del poder es un tema que no tiene que ver con las dinastías familiares o con las grandes coronas que a lo largo de los siglos se reproducen, sino que tiene que ver con tomas de posición de los individuos frente a lo que consideran apropiado en relación al poder. Y finalmente, el autor alude a los pensadores muy en particular del siglo XVIII, es decir, del periodo de la Ilustración. Ahí lo importante es que estos pensadores, se puede decir del siglo XVIII, pero podemos también abarcar el siglo XVII. Entonces, pensadores como Locke. Locke es un pensador muy importante en muchas direcciones, pero aquí es necesario resaltarlo porque Locke planteará que el origen del gobierno político es la voluntad de los ciudadanos, no los derechos de la monarquía. Locke es inglés y viene bajo los efectos de lo que fue la Revolución Inglesa, en esa reivindicación de que el poder no es un asunto eternizado en la transmisión hereditaria proveniente de una casa real, sino que el poder debe ser un asunto en donde la voluntad de los ciudadanos intervenga. No es la ascendencia, esa ascendencia que viene del pasado y que obviamente implica una verticalidad, sino que es la horizontalidad en el presente. También se trae a colación a alguien muy importante en la concepción de la política que llega hasta nuestros días, y es Montesquieu. En el espíritu de las leyes, él planteó algo que es muy común y lo conocemos prácticamente todos, aunque sea de oídas, y es la división de poderes, que el poder solamente se puede regular por el poder. Entonces, que lo ideal en una sociedad, dirá Montesquieu, es que el poder se fragmente entre poderes, de tal manera que haya un equilibrio de poderes y una regulación de los poderes. La división de poderes y consecuentemente de funciones en relación a cada dimensión del poder permite pues acotar, limitar el despliegue de un poder único y permite regular el poder mismo del Estado. Luego hace alusión, esto puede servirnos es para tener las referencias de a dónde indagar, a dónde ir a buscar en términos bibliográficos si se quiere ahondar en esta problemática. Después de Montesquieu, entonces va a citar a personajes centrales de la Ilustración, a Diderot y a D'Alembert con la enciclopedia, porque es que estamos ya en una época, fines del 18, donde la racionalidad está en su despliegue y la racionalidad tiene un principio, entre otros. Todo puede ser objeto de cuestión. No hay objeto sagrado que inhiba la posibilidad de que la razón en la forma de su ejercicio, que llamamos racionalidad, someta a interrogación ese objeto. Y eso es no poca cosa, porque eso implica, por ejemplo, el atrevimiento para preguntarse por las instituciones existentes, por las formas de poder vigentes, por los sistemas de creencia. Entonces, Diderot y D'Alembert con la enciclopedia introdujeron un elemento muy importante de interrogación al mundo existente, donde obviamente
vía la Ilustración entraba en interpelación el tipo de poder encarnado por las monarquías. Es también imprescindible evocar a Rousseau, el contrato social. Es que esos textos, por ejemplo, el contrato social, hoy son como algo que casi diría uno, pues cae de suyo, pero hay que situarse en esos fines del siglo XVIII y ahí estaríamos encontrando el impacto revolucionario de una reflexión que reivindicaba que los vínculos sociales en relación a la configuración de un poder tenían que ser bajo el modelo de un contrato, en el sentido de un pacto que por ende no permitiera la arbitrariedad por parte de nadie y que implicara la participación de los ciudadanos. Si, por ejemplo, en Diderot y d'Alembert la libertad de la vida tenía que expresarse en las ideas, en lo económico, en lo político, en lo religioso. Es que ellos son unos cantores de la libertad. En Rousseau, el derecho político en una sociedad de hombres que deben tener como característica que están integrados, que deben ser iguales y que deben ser libres. Y eso abriría un camino hacia la posibilidad de que la opinión pública fuese un peso en la determinación de los destinos de una sociedad. Yo quiero volver a decir que hay cosas que para el tiempo presente de nosotros parecen lugares comunes, pero uno tiene que hacer un esfuerzo casi teatral y personificarse en el siglo XVIII para ver que eso que hoy leemos como tomando agua era, sin embargo, muy subversivo en ese momento. Tal, por ejemplo, formulaciones como la de Locke o formulaciones como incluso, por ejemplo, en otros pensadores como Spinoza, pero aquí estamos en referencia pues a Rousseau y a Diderot de D'Alembert en el siglo XVIII y a Sieyès, que escribe un texto que llama El Tercer Estado, que va a ser un pilar sobre el cual tendrá apoyo en gran medida la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano por la Revolución Francesa poco después. Porque en el texto de Sieyès lo que se reivindica son los derechos del común, es decir, los derechos del pueblo. Y recuérdese que hasta el siglo XVIII estamos en un mundo bajo la égida monárquica donde la existencia que tenía validez era la de la gran aristocracia. El pueblo no eran sino servidores para la satisfacción de las necesidades de los poderosos, pero eso no tenía existencia ni contemplación. Si había alguna relación con el pueblo era simplemente para evitar algún levantamiento, pero no tenía cabida, no se podía asignar una capacidad intelectual, su palabra no tenía peso ni ascendiente, etcétera. Ahora, en esos pensadores que se han mencionado y en otros, evidentemente en otros, porque uno tendría que citar también a gente como Voltaire, por ejemplo, en esos pensadores se forja una concepción que es muy novedosa sobre, de un lado, el individuo que debe tener no solamente la posibilidad del ejercicio de una razón a partir de la cual se dote de explicaciones, sino que debe ser tenido en cuenta con lo que piensa, y de otro lado la libertad, porque la noción de libertad va a ser una noción que no podría tener vigencia y existencia si no estuviese anclada en la categoría de individuo. La libertad no se circunscribe únicamente al individuo, porque la libertad tiene también una dimensión social, pero no habría libertad si en esa forma de la humanidad que es el uno por uno de la individuación no se pudiese ejercer la libertad, ejercicio de la libertad que está en el despliegue de la razón
Por eso la importancia del conocimiento para poder entonces vía la razón encontrar frente a la diversidad de opciones que se ofrecen en la vida, la opción que el individuo considere más válida porque le parece mejor fundamentada, pero al mismo tiempo que la libertad de pensamiento y la libertad de acción y otras libertades que los derechos humanos desde la Revolución Francesa empezarán a desplegar progresivamente. Por ejemplo, el derecho, no solamente el derecho de pensar, porque uno puede pensar y tener que quedarse en silencio, sino el derecho a expresar lo que uno piensa, pero el derecho a reunirse con otros con quienes piensa en forma afín, pero el derecho a que esos otros que se han reunido puedan entonces ejercer una influencia en la opinión pública a través de que se dotan de un periódico, hacen una organización, etcétera. Es decir, nótese que se va haciendo un trabajo progresivo de conquista de las libertades del individuo, pero que terminan también como libertades colectivas. Por ejemplo, el derecho a sindicalizarse que se conseguirá después, hacia mediados del siglo XIX, es el derecho a que un colectivo pueda tener una posición discrepante, por ejemplo, del poder, ya sea del poder del Estado o del poder de los empresarios. Es importante pues aquí tener presente que la noción de libertad de un lado tiene que ver indiscutiblemente, inexorablemente con el individuo. Sería una contradicción en los términos decir que hay una sociedad libre donde los individuos no pueden ejercerla. Pero no se agota en el individuo, tiene que ver también con el derecho del individuo a conectarse colectivamente y en ese sentido a que haya facciones, agrupamientos que puedan intervenir libremente en el escenario social y político. Entonces, volviendo a esos pensadores que nos empiezan a perfilar de un lado la categoría de individuo, de otro lado, consonantemente con eso, la de libertad, pues estamos ante lo que va a ser el gran quiebre que se operará en la historia occidental y que tiene como emblema la Revolución Francesa. Porque la Revolución Francesa traerá consigo, incluso aunque el proyecto más radical haya fracasado por vía del golpe de Estado de Napoleón en el 95, en 1795, y la reposición de la burguesía, y después tras la derrota de Napoleón en 1815, la reinstauración de las casas monárquicas con la Casa de Borbón inicialmente y después con la Casa de Orleans. Eso no obstante, digamos, las monarquías se reinstauran, pero ya no son las mismas de antes. Y por eso el siglo XIX va a ser un siglo muy convulsionado hasta llegar a ese epítome de la convulsión que fue en 1848 con la revolución que se llama así de 1848, que no logró su triunfo, pero produjo efectos. Es que la historia es finalmente no solamente consecuencia de los triunfos, sino consecuencia de las luchas, porque las luchas hacen que incluso los triunfadores reaccionarios tengan que introducir algunas modificaciones en los esquemas de poder. Pero volviendo a la Revolución Francesa, pues la Revolución Francesa, de un lado, por vía pues, de sus principales ideólogos, reivindica un Estado democrático en el sentido de la participación popular. Es que el pueblo nunca había tenido participación. El pueblo participaba cuando se sublevaba, pero inmediatamente terminaba la sublevación para la casa. En la Revolución Francesa pasará algo parecido con las mujeres. Las mujeres eran levantiscas, de hecho ellas son las que inician la toma de la Bastilla y estaban siempre presentes como en los momentos explosivos, pero apenas las mujeres desataban la lucha, la preocupación de los hombres era mandarlas para la casa y de ahí que esas mujeres más rebeldes que van a quedar en la memoria como pioneras, por ejemplo, del feminismo, mujeres estilo Linda Gush, eran mujeres que se rebelaban contra una tendencia de los hombres a pensar que la historia
A ver, los sectores poderosos pensaban que la historia la hacían los sectores poderosos y cuando llega la revolución, entonces los revolucionarios piensan que la revolución la hacen los hombres. Por eso progresivamente y a partir de la misma Revolución Francesa se va a ir ganando un nivel no solamente de participación, sino de explicación de la historia que incluye el lugar fundamental de las mujeres. La Revolución Francesa, pues, trata de plantear, porque no lo va a concretar, porque va a fracasar, digámoslo, frente al objetivo inicial, el Estado democrático y sobre todo empieza a señalar, pues es que es un hecho gigantesco, eh, la muerte del monarca, de Luis XVI. Si bien eso había acontecido un siglo atrás, siglo y medio atrás, con la muerte de Carlos I en Inglaterra, en el 48 del 17, esto aquí ya es muy importante porque ya estaba sobre la base de unas formas de pensamiento que estaban acreditando el derecho a la soberanía popular, etcétera. Y entonces ahí se va perfilando la categoría que es emblemática de los revolucionarios franceses y que luego va a ser pieza clave en las democracias posteriores, que es la categoría de ciudadano. Porque el ciudadano quiere decir que no se definen los pobladores que tienen el derecho a ser designados pues como ciudadanos, no se designan jerárquicamente, sino que hay una igualdad. La condición de ciudadano implicaba la igualdad de los ciudadanos y la libertad de cada cual en el seno de un Estado-nación que se reclamaba a su vez como soberano. Ahora, yo aquí necesito agregarle a lo que dije antes para poder perfilar mejor lo que es este lugar que tiene el siglo XVIII en la constitución del individuo, que será una pieza del liberalismo y que luego por caminos específicos derivará a la concepción política liberal, pero también a la concepción que en la economía situará al individuo como una pieza que debe ser autónoma frente a cualquier regimentación proveniente del Estado que condujese, por ejemplo, a políticas económicas regentadas por el Estado. En última instancia, el neoliberalismo es una petición de que el Estado minimice su intervención, incluso que llevado al extremo, que casi que su intervención sea simplemente represiva, pero que la economía la deje librada a su suerte bajo aquel precepto de Adam Smith de que el mercado tiene el poder y la capacidad de regularse a sí mismo. Lo que quiero pues ahondar un poquito, precisar un poquito, es volver al tema de que el siglo XVIII promueve la racionalidad. Es que eso es muy importante. La racionalidad no equivale a la razón. Ya también lo dije en alguna otra oportunidad. La razón la poseemos todos los seres humanos si no estamos atravesados por un drama psicótico. La razón es la capacidad que provista por nuestra condición de ser del lenguaje nos permite, por ejemplo, desenvolvernos lógicamente, establecer abstracciones en el tiempo y en el espacio, etcétera. Todos ejercemos la razón. Lo que pasa es que la racionalidad es una versión específica, por decirlo así, de utilización de la razón y que tiene que ver con que se tome un camino que permita que las formulaciones que uno haga, las tesis que uno plantee, estén sometidas a la obligación de ser demostradas. Y para ser demostradas tiene que haber un camino argumentativo de demostración de aquello que uno formula. Eso es una gran conquista, no todas las sociedades implementan la racionalidad. Y la racionalidad es fundamental porque es una pieza decisiva, por un lado, para la libertad.
parte del drama de la democracia contemporánea es que la gente decide sin que haya un elemento probatorio de aquello que ha decidido, porque privilegia eso y no otra cosa. Pero de otro lado, la racionalidad es una pieza fundamental de la democracia. Y de ahí que la Ilustración, que es la gran tribuna de la racionalidad, haya destacado el valor del individuo. Y ese individuo es el que le servirá de soporte al liberalismo. Entonces se instaura el liberalismo. El siglo XVIII, la Revolución Francesa, va a abrir tres caminos en materia política. El primer camino es el liberalismo. El segundo camino es el conservadurismo, que es una reacción al liberalismo. Y el tercer camino va a ser el camino del socialismo, que encontrará ya pensadores muy importantes y pensadoras desde los comienzos del siglo XIX. Entonces son tres frentes. Es como si la Revolución Francesa hubiera generado un estallido que, rompiendo con los procesos monárquicos que habían regido hasta el momento, abre tres líneas de acción en función de las concepciones que adherían las personas. Una es el liberalismo, esa pues que sitúa que el individuo es una pieza clave y decisiva y que el individuo tiene que tener una participación independiente, etcétera, etcétera. El conservadurismo, que es una reacción al liberalismo, que está ejemplificado por dos grandes pensadores, muy grandes, porque ellos lo que plantean es que hay que recuperar el primado de la tradición, el primado de los valores absolutos, etcétera. Pensadores como Edmund Burke en Inglaterra o sobre todo Joseph de Maistre en Francia. Ellos lo que quieren es que frente a la revolución triunfante o al desorden que ellos piensan que introdujo la revolución francesa y el alboroto que ha producido el despliegue de la racionalidad, pues el mundo vuelva a los viejos goznes, vuelva al orden y a la tradición, cosa que efectivamente van a lograr cuando en 1815 derrotan a Napoleón y entonces se hace un pacto entre los sectores más conservadores, que se conoce como la Santa Alianza, y que va a abrir un tiempo de mucha represión, como un intento de retornar a lo precedente de la Revolución Francesa. No se logrará porque de todas maneras ese mundo va a ser muy sísmico y va a tener, por ejemplo, una intentona de transformación o de levantamiento, en todo caso de modificación, por ejemplo, de la Casa monárquica en 1830, con el ingreso de Luis Felipe de Orleans, y digamos que ese ya es un tipo de monarca muy distinto a los viejos monarcas, y bueno, en fin, eso me llevaría por un derrotero de la historia que no viene ahora al caso. Pero sí mencionar que si en 1815 se reinstaura el poder bajo la familia borbónica, pues con Carlos X, en el 30 con Luis Felipe de Orleans, entonces se genera otra vez como una especie de espíritu liberal moderado, pero ya eso es lo que está significando es que el poder monárquico de todas maneras ha salido maltrecho, que incluso cuando se intenta reponer ya no tiene el poder que tenía anteriormente, hasta llegar a 1848, que ya lo mencioné, fue un emblema del levantamiento obrero, de las barricadas eso se explayó a Francia, Alemania, Holanda, y que a su vez trajo, porque siempre toda revolución trae la reacción, y trajo pues la reacción de conservadores, de conservadores muy inteligentes y muy conocedores, pero conservadores, bueno, no todos muy inteligentes.
porque Napoleón III, que es el que hace el golpe de Estado, que aborta lo que fue ese proyecto revolucionario en Francia, el del 48, Napoleón III, Marx tiene un escrito muy bello de Marx, muy bello, que se llama El 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte, en donde muestra cuán ridícula es esa figura de Luis Napoleón frente a lo que fue su ancestro, el verdadero Napoleón, digámoslo así. Pero bueno, de todas maneras estos sectores de la derecha que logran abortar las grandes insurrecciones que se habían desatado en 1848, tienen que hacer algunas concesiones, por ejemplo, abrir un poquito las compuertas para el sufragio, para que haya más derecho de participación por parte de algunos en el sufragio, abrir también compuertas para que las corporaciones obreras, etcétera, pudieran expresar las reivindicaciones sindicales. Bismarck en Alemania va a introducir algunos rudimentos de lo que posteriormente por conquistas sociales se llamará el estado del bienestar. Hay cosas que el autor de este artículo, pues me parece que dice de forma muy desatinada, como hacer una extraña comparación entre 1968, el mayo del 68, como una continuación de, dice él, pues como de 1917, es decir, de la revolución bolchevique. Eso me parece a mí una interpretación absurda. Pues nada, ninguna de esas dos cosas tiene elementos pues que permitan asemejarlos. 1917 es con todo lo discutible que se quiera, pero es un quiebre en la historia de la humanidad que introdujo un modelo alternativo al que se había impuesto en el mundo. Otro día tocará hacer un análisis y un balance pormenorizado de las razones, la concepción que acompañó esa revolución y los efectos y consecuencias que eso dejó para bien o para mal. Pero eso no tiene nada que ver con un movimiento efímero, un levantamiento efímero, inorgánico, que no alcanza ningún tipo de poder como fue mayo del 68. Es que es esto de la ligereza a veces en la escritura, incluso aunque lleve el sello pues del mundo académico. Vamos perfilando de todas maneras que desde esa Revolución Francesa hay un camino continuo que va perfilando cada vez más el valor importantísimo del individuo. Y decir individuo quiere decir que uno se puede reconocer como autónomo o como independiente o como separado de la opinión colectiva. Eso no quiere decir que niegue necesariamente la condición de uno como alguien que puede estar integrado a un grupo, pero uno puede estar integrado a un grupo manteniendo su propio criterio dentro del grupo. Es decir, no toda forma de colectivo o de agrupamiento conduce, por ejemplo, a volverse masa. Ahora, el liberalismo va a asociar la libertad, el concepto de libertad que viene pues emparentado con el de individuo. El liberalismo va a ser un movimiento que es absolutamente discutible y que ellos lo presentan como si fuera casi que natural, pero eso tiene mucho de dónde apoyarse uno para objetarlo, y es señalar que la propiedad es intrínseca a la libertad. O sea que para que haya realmente libertad tendría que haber propiedad y particularmente pues propiedad privada. Eso requeriría un análisis detallado para diferenciar cosas, porque cuando se habla de la propiedad, a mí me parece que es importante establecer por lo menos tres diferencias o tres líneas de diferencia. Uno, lo que yo podría llamar más que la propiedad, la posesión.
pero bueno, que tampoco tengo problema en llamarlo propiedad. Es decir, yo estoy aquí en mi apartamento y aquí estoy en mi escritorio. Uso ese posesivo, es mi escritorio. Entonces no puede venir el vecino y echar mano de mi escritorio. Y tengo entonces mi silla y tengo mi taza de café. Y así cada uno está rodeado de unos bienes que están en posesión propia, que le puede dar incluso el estatuto de propiedad privada, porque yo soy el que decido si esta mesa, este escritorio, yo lo regalo, lo vendo, etcétera. Esa sería una primera instancia. Yo es que ahí prefiero por el hecho de que son bienes de consumo y bienes para la comodidad propia, prefiero usar la palabra posesión, pero repito, no veo problema en que se dijese propiedad en bienes de ocio, de goce, de consumo, etcétera. Y ya hay otro ámbito que es el de la propiedad de los medios de producción. Y ese ámbito yo lo divido en dos. Los pequeños medios de producción, entonces el señor que tiene, no sé, una empresita donde producen camisas y tiene 3 o 4 trabajadores, y el ámbito de los grandes medios de producción, que ese es un punto álgido en la discusión con el liberalismo, porque tiene que ver con en los proyectos sociales qué lugar tiene la propiedad privada sobre los grandes medios de producción. Es que una cosa es ser el propietario de una tienda que expende públicamente y que se vuelve un mecanismo de utilización de unos bienes propios a efecto, por ejemplo, de la generación de un beneficio, y otra cosa es ser, por ejemplo, el propietario de la generación de electricidad para un país o el propietario de la tierra de un país o el propietario de las grandes empresas del país. Entonces, si yo triplico el concepto de propiedad y digo, en una cosa es la posesión o la propiedad pues sobre los bienes que están destinados a mi comodidad, a mi uso personal, a la satisfacción que me deparen, al goce que me entreguen. Otra cosa es la existencia ya en términos de trabajo, de la propiedad sobre medios de producción de baja escala, porque esa factoría donde producen camisas es una factoría donde se produce. Entonces hay medios de producción, hay unas máquinas, hay unos empleados, etcétera. Pero eso no tiene una incidencia mayúscula sobre el conjunto de la sociedad como si lo tiene la detentación de los grandes medios de producción. Lo que pasa es que el liberalismo, al plantear genéricamente que la propiedad privada es intocable porque ella es sinónimo de la libertad del individuo, pues pone obviamente en el horizonte político un problema de confrontación, porque al asociar la libertad a la propiedad privada de los grandes medios de producción, querría decir que si en una sociedad se toma la decisión de que los grandes medios de producción no estén en manos de propietarios privados, eso equivaldría a la restricción de la libertad. Eso lo piensan efectivamente los liberales. Por ejemplo, que exista Ecopetrol como una empresa del Estado, o que exista, por ejemplo, Empresas Públicas de Medellín como una empresa del Estado, pues lo consideran los neoliberales como una restricción a la libertad, porque lo que ellos quisieran es que eso estuviese en manos de 2 o 3 propietarios, para lo cual suelen aducir cosas completamente falsas, como que, por ejemplo, todos los bienes del Estado equivalen a la corrupción, al desgreño, al mal manejo, etcétera. Y ahí, pues Ecopetrol es una muestra y EPM es otra muestra de que puede haber bienes estatales que cumplen eficientemente su función y generar una rentabilidad que se devuelve, para este caso, hacia las arcas del Estado, que le puede dar la destinación social a esa riqueza producida. De otro lado, tengo que seguir avanzando. La libertad
debo agregar esto porque me parece que al no mencionarlo el autor quedan como algunas piezas que al no ser articuladas dejan confusión, que la libertad, el concepto de libertad no es natural, no es que la naturaleza nos hizo libres, no es que el ser humano llegó a la vida, es el bebito que está ahí con un día de nacido en la cunita y entonces es libre. No, la libertad no es una atribución natural, es una conquista social o individual y como conquista se puede perder. Pues la esclavitud fue una forma generalizada durante siglos. Y el niñito que nacía de una familia de esclavos era esclavo. Pero eso está hasta el siglo XIX. En Estados Unidos, por ejemplo, hasta la Guerra de Secesión de 1861, en la Rusia de los Zares hasta 1863, en Colombia hasta mediados del siglo XIX. La libertad no es un atributo con el cual llegamos cual si fuese una marca genética a la vida. Es una conquista social o una pérdida social. Y la libertad tiene ese factor de la libertad social, entonces, por ejemplo, que no, o sea, no haya esclavos. Y la libertad individual. ¿Cuáles son las márgenes de autonomía y libertad que yo como individuo me asigno? ¿Qué tipo de vida hago en donde pueda emplazar conductas y prácticas acordes, por ejemplo, con mis decisiones? Porque muchas veces hay mecanismos que ya no son del orden socioestatal, pero por ejemplo, como los vínculos conyugales, etcétera, que pueden situar una pregunta: ¿qué es la libertad en un vínculo afectivo? No estoy negando el vínculo afectivo, estoy diciendo que habría que interrogarlo. ¿Cuáles son los márgenes de libertad y autonomía que permite un vínculo familiar, un vínculo afectivo, los vínculos laborales? Es que ahí también se juega el problema de la libertad. Igual que, como por ejemplo, cuando la muchacha dice, no mamá, yo me voy a ir de la casa porque es que yo quiero vivir por mi cuenta. Ahí hay una expresión de la libertad de esa persona, pero otras personas se mantendrán amarradas porque, por ejemplo, temen la autoridad paterna, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que la libertad tiene una acepción individual en donde es potestativo del individuo cuál es el rango de movimientos y el tipo de opciones que quiere tomar en la vida, y hay una libertad en el orden social. Tenemos libertad de expresarnos como sociedad colombiana frente al destino nuestro, cuál es efectivamente el nivel de incidencia que tiene la participación nuestra en el rumbo de nuestro país, etcétera. Entonces, y aquí hay pues temas que son muy importantes, yo apenas los voy a mencionar así de refilón, pero me gustaría que ustedes los retuvieran, y es que las nociones de individuo y sociedad están inextricablemente vinculadas a la ley. Perdón, las nociones de individuo y libertad. Están la noción de libertad y de individuo, eso que está vinculado, porque ya dije, solamente hay libertad si hay una forma de materialización en la vida efectiva del individuo. Esas nociones de libertad y de individuo están vinculadas siempre a lo social, es decir, no hay libertad sino en la sociedad. Uno es libre en relación a otros seres humanos. Una vaca no es libre. Estanislao Zuleta decía, una vaca está sola en el campo, pero no quiere decir que está libre. La libertad es un constructo humano, es un más o menos en donde el individuo puede desplegar el desarrollo de sus facultades en función de su propio juicio y decisión, o la sociedad. Pero entonces siempre las categorías de individuo y de libertad están vinculadas a lo social, y en tanto están vinculadas a lo social, están vinculadas al concepto de ley. Yo siempre tengo que volver
machaconamente a ese concepto, porque ese concepto es constituyente del vínculo humano. Los seres humanos no nos amontonamos. Para poder coexistir tenemos que tener leyes. Las leyes significan qué nos es posible y qué nos está prohibido. Y esas leyes se pueden, ya he dicho muchas veces, discutir, pero no se pueden eliminar. Si vamos a hacer una revolución, por ejemplo, dirían los revolucionarios franceses, es que vamos a eliminar las leyes injustas que le daban privilegios a la aristocracia y a la monarquía, pero vamos a instaurar unas leyes que regulen los vínculos entre los ciudadanos. Entonces, soñar que la libertad es la ausencia de la ley es simplemente entrar al estadio de la barbarie. Por ende, todo lo que sea atinente al individuo y a la libertad tiene que estar en referencia al concepto a lo social. No hay libertad sin sociedad, no hay individuo que no esté inserto en una sociedad y todo eso debe estar mediado por el lugar de la ley. Digo y termino ahí en ese aspecto, solo ser libre entre seres humanos, entre otros seres humanos que pueden ejercer también su respectiva libertad. Y por eso la libertad es una conquista social de usufructo por el individuo. Es decir, en última instancia la libertad es el ejercicio que el individuo también puede hacer. Es una falacia, pues, señalar que la economía de mercado tiene como un lugar imprescindible, perdón, la economía de mercado, es una falacia decir que la libertad tiene como una expresión imprescindible la propiedad privada y que el mercado es entonces la realización de esa libertad en función de la propiedad privada. Es que el concepto de mercado, eso habrá que estudiarlo en otra oportunidad, pero es fundamental porque no necesariamente la producción de bienes tiene que obedecer a la lógica del mercado. Más adelantito en esta misma expresión haré una breve alusión a que en la sociedad capitalista, al producir para el mercado, se produce única y exclusivamente para la ganancia, pero no para la satisfacción de las necesidades. Y si el capitalista resuelve alguna necesidad con la mercancía que produce, es porque la necesidad le sirve de medio, pero no de fin. Y es concebible una organización de la sociedad donde la producción de bienes, la capacidad, por ejemplo, productiva de los seres humanos, de las máquinas, de las herramientas, la materia prima, se ponga en dirección a la producción de bienes para resolver necesidades y no bienes destinados a obtención de la ganancia. Entonces es una falacia pues señalar la economía de mercado como una expresión inviolable de la libertad. Y digo esto pues porque el mercado en la palabra iguala a los seres humanos en la palabra. Eso es muy bonito. Y no todos somos iguales en el mercado, pero en los hechos, yo creo que si hay una cosa que es dura precisamente para marcar la diferencia entre palabra y hecho es el mercado, porque en los hechos desiguala a los seres humanos, al punto que permite a unos seres humanos lo que le prohíbe a otros. En el mercado está la oferta de que quiere viajar a París o quiere viajar a la Costa Azul. Bien puede hacerlo. No, eso está muy bonito, está muy bien enunciado. Ahora, materialicemos eso. ¿Y en dónde vamos a medir la libertad? ¿En la palabra o en los hechos? Es como lo hemos dicho muchas veces con referencia a la Constitución. En la Constitución de Colombia reza, todos tenemos derecho al trabajo. Tienen todos los colombianos el ejercicio efectivo de la posibilidad de trabajar. Eso no quiere decir que no esté bien que se plasme en la Constitución eso, porque es más fácil decir, bueno, hay un horizonte de acción que es el de bregar a concretar la Constitución, es preferible eso a no tenerla. Pero yo con esto lo que quiero decir es que no hay que dejarse embaucar y creer que el mercado nos hace libres, porque es que el mercado es el lugar en donde la persona
solamente puede intervenir si tiene poder adquisitivo. Y quien no tenga poder adquisitivo está fuera del mercado. Y entonces alguien puede tener una necesidad, no tener poder adquisitivo, y como el mercado reina, entonces la persona, ¿qué libertad va a ejercer? De tal forma, pues, que sería perfectamente concebible y no utópico, otro modelo económico que en la práctica deparase a todos los individuos efectivas condiciones de satisfacción material y espiritual. Es que la única manera de poder existir socialmente, resolviendo necesidades materiales y espirituales, no es construyendo las lógicas de producción de mercancías que se habilitan en el mercado en función de que se hacen las cosas para venderlas y se venden para obtener ganancia, y entonces todo aquello donde no se produzca ganancia no será objeto de la atención de la producción. Y de ahí que cuando se dice con una expresión que a las palabras siempre hay que interrogarlas. ¿Qué querés decir con eso? Porque si uno deja pasar las palabras, termina arrastrando consigo un significado que muchas veces es contradictorio con lo que uno, si las razonara, llegaría a concluir. Por ejemplo, que le dicen a uno libre mercado, pero libre mercado es una expresión engañosa. Mejor dicho, es contradictoria. Es que el mercado no es libre. Ahora, que si libre quieren decirme que lo que pasa es que el Estado no interviene, bueno, entonces es una acepción pero muy pobre de la libertad, porque, porque en la realidad, ya lo he dicho, el mercado es un orden excluyente y negador para muchos, además de ser desigualador de los individuos en el usufructo, por ejemplo, de las mercancías que ofrece. En pocas palabras, pues, una economía de mercado es la libertad de elección para unos. ¿Quiénes son esos unos? Los que tengan capacidad adquisitiva. Y la prohibición para otros, por ende, la negación del ejercicio de la libertad para unos individuos. Pero si la mirada la pongo es desde el orden de los productores, es decir, de los capitalistas, entonces para los capitalistas la libertad es la libertad de ellos producir para la ganancia. Y aquí estamos hablando de la libertad desde el orden de la necesidad. De los seres humanos no son libres en el mercado porque sus necesidades no serán atendidas si no tiene capacidad, en el caso, por ejemplo, el nuestro del dinero como esa mercancía que sirve de mediadora para intercambiar por las mercancías que necesito. Ahora, por otra parte, la categoría de individuo, he dicho, es imprescindible a la hora de hablar de libertad. Esa categoría puede tener dos formas de concreción y expresión. Esto también para discutir con la ideología burguesa, porque el mundo capitalista promueve el individualismo cerrero. El mundo capitalista es un mundo que rompe los lazos de comunidad, que es atentatorio de los lazos de solidaridad, porque cada individuo es una entidad independiente. Así como, por ejemplo, las empresas son entidades privadas que entran a competir a muerte en el mercado, y por eso es tan difícil, por ejemplo, que una sociedad se pudiese planificar cuáles son los bienes fundamentales que hay que producir prioritariamente. Entonces, una sociedad en donde se pueden producir perfumes en el mismo lugar donde están niños muriéndose de hambre. Entonces, decir que el individuo, que nosotros desde el siglo XVIII, esto había sido originado por los griegos, pero reaparece en el siglo XVIII, la categoría de individuo, que es fundamental, por ejemplo, para cada uno de nosotros, para yo que estoy aquí hablando, ustedes que están oyendo, el individuo, el ser individuo es algo que no estamos dispuestos a ceder. Lo que pasa es que el engaño que meten los liberales es decir que el individuo quiere decir inevitablemente individualismo, es decir, expresión egoísta de mi posición en la vida.
Y ahí hay una falacia que otro día podríamos indagar a profundidad. Y es que la categoría de individuo, eso que sos vos, eso que soy yo, puede tener dos formas de realización en la vida. Uno, el individuo individualista del capitalismo, es decir, es que la vida es una lucha contra los demás, esto es en función únicamente de los intereses que a mí me favorezcan, etcétera, y que cada uno se las arregle como pueda. Pero también se puede ser un individuo, esto es, tener plena conciencia de la autonomía de uno, las decisiones de uno, la palabra de uno, el pensamiento de uno, etcétera. Se puede ser un individuo solidario. Y así como ahora ejemplifiqué que uno puede integrarse a un colectivo sin que ello signifique que tiene uno que abrogar su libertad, su autonomía, su forma de pensar, pues uno puede construir la conciencia de sí mismo. Es más, es necesario alcanzar esa forma de reconocimiento de sí que implique poder tener un pensamiento propio, una palabra propia, tener una precisión del deseo propio para que él sirva de brújula en la orientación de la vida. Pero ese individuo no tiene que necesariamente entonces ser un indiferente con la suerte de los demás, un ajeno con la suerte de los demás, un inconsciente de que hay que hacer fuerzas comunes bajo la forma de grupos, colectivos, etcétera, por los intereses ya amplios de la sociedad, incluidos los intereses que no me favorezcan a mí. Por ejemplo, ese es el lugar de la política. Uno a la política no va porque es que le van a resolver los intereses personales de uno. Eso es una forma falaz y supremamente errónea de entender la política. Yo conocí una persona que era una mujer que se quería presentar al Congreso de la República para defender a las mujeres. Y yo le dije, no, es que la defensa de la mujer es fundamental, pero vos no puedes estar en un Senado únicamente con la carta de que vas a defender a las mujeres, porque es que la sociedad es muy compleja, en la sociedad hay campesinos, en la sociedad hay problemas climáticos, en la sociedad, es decir, es una gama de problemas donde se incluyen intereses muy diversos, algunos de los cuales no eran los intereses tuyos, pero te deben incumbir si es que tenés una conciencia democrática. En fin, el liberalismo, para retomar la senda que traía el autor, antes de que se empiece a desperdigar como le pasó, igual que en el articulista pasado, el liberalismo basado en el concepto de un individuo entendido como propietario de los medios de producción, da como consecuencia inevitablemente la distribución creciente desigual. Es que el capitalismo es un desigualador. No solamente porque la detentación de la propiedad privada sobre los medios de producción genera una forma de distribución favorable a los propietarios de los medios de producción, sino porque define también unas escalas, por ejemplo, en el orden salarial que jerarquiza no necesariamente por méritos o facultades y hace un efecto de desigualdad. Y esa desigualdad que se genera en lo económico, por ejemplo, la desigualdad en materia de propiedad hace una incidencia sobre la libertad. Uno es libre en la medida en que puede concretar efectivamente las cosas, pero si me están vedadas las condiciones, por ejemplo, para resolver mis necesidades, Marx decía que la libertad no es sino el paso que se hace desde la necesidad hasta el ejercicio de decidir y poder entonces optar por las vías que me satisfagan en lo que yo pienso. Y en ese sentido, el concepto del individuo propio del liberalismo dirigido a esa idea de que tiene que ser un propietario, de que la propiedad es inextricable, todo eso termina en la insolidaridad, en que la protección del individuo en y por la comunidad, que eso es la solidaridad. La solidaridad quiere decir los respaldos de los cuales puede contar o con los cuales puede contar alguien que por alguna razón
ha quedado en desdicha o está en una situación de precariedad, etcétera. Pero eso no entra en la lógica del liberalismo, del neoliberalismo, pues allí en esa deriva de pensar que el individuo es libre es porque es propietario y que el individuo es tal porque él despliega un individualismo cerrero. Yo repito, es posible un individuo solidario y es posible concebir una lógica de la sociedad donde sin necesidad de que existan propietarios de los grandes medios de producción, haya un ejercicio de la libertad concretada precisamente en que la producción que hace la sociedad tiene una distribución más equitativa en el seno de la misma sociedad y no una distribución concentrada en pocas manos únicamente por el hecho de que poseen el título de propiedad. Por eso el neoliberalismo, como expresión del capitalismo, siempre el capitalismo fue un neoliberal, en el sentido pues de lo dicho al comienzo por mí, de que buscó siempre extender las fronteras de la mercancía. En ese sentido, el neoliberalismo y por consecuencia el capitalismo es sinónimo de insolidaridad, de imposibilidad de la solidaridad. Y ese liberalismo económico, ese que está centrado pues en el concepto de propiedad privada del individuo, está expresado, y aquí traigo a colación una cita que el autor menciona de Jean-Baptiste Colbert en el siglo XVII, la famosa expresión del laissez-faire, dejad hacer y dejad pasar, el mundo marcha por sí mismo, que es como una versión de la formulación de Adam Smith, de que la mano invisible del mercado termina por equilibrarlo todo y satisfacer a todo el mundo. Aquí es el dejad hacer, el laissez-fairismo, dejad hacer, dejad pasar, que se construye precisamente por la Inglaterra poderosa del siglo XVII en los mares, en el Atlántico, que quería que no hubiese fronteras para que las mercancías que se habían empezado a producir ahí o en los Países Bajos circularan. Entonces, dejad hacer y dejad pasar en esas fronteras. Y bueno, hay una serie de pensadores que yo creo que no es menester centrarse ahora en mencionarlos detenidamente, simplemente con aludir a ellos, por si ustedes cobran interés en luego profundizar, que son obviamente pues esas figuras capitales de la economía clásica que van a ser referentes del trabajo crítico de Marx, que son Adam Smith, David Ricardo, etcétera, y que van a hacer formulaciones que se vuelven casi que decálogo, parte del decálogo de los liberales, de los neoliberales. Eso de que el ser humano, por ejemplo, lo dice Smith, no se mueve sino por sus intereses, eso es una falacia absoluta. Los seres humanos, si ustedes ponen la atención en el comportamiento de la gente común y corriente, en las formas habituales de la vida, lo que encuentran es cantidad de expresiones donde la gente hace dejación de su interés para favorecer al otro. Pues es que yo creo que la imagen más patente es la de una buena madre. No es alguien que incluso se afecta a sí misma para el favorecimiento, por ejemplo, de sus hijos, pero en la amistad, pero en la solidaridad de los vecinos. No es que son tantos los gestos donde un ser humano se comporta no referenciado únicamente por su interés. Un amigo le dice a otro amigo, hombre, estoy mal de dinero, necesito que me prestes 100 pesos. Y propio de la amistad es que si tenés ese dinero, se lo prestas y no le decís, vení, fírmame una letra y el interés va a ser de tanto. Eso es un desprendimiento que tiene que ver con que la vida no la estás localizando únicamente en función de tus intereses. O en el ser humano existe también una capacidad de dación, de compromiso. Es más, en el psicoanálisis, luego ya pues en el siglo XX,
con la obra de Freud, pues que comienza estrictamente en 1900, pero con el desarrollo de la concepción psicoanalítica, con el afianzamiento de esa teoría a partir, por ejemplo, de Lacan, lo que se ha planteado es que, ojo, es que el ser humano puede incluso actuar contra sus intereses, contra todos sus intereses, incluidos los de supervivencia. Pero no hay que irse por allá, a donde el psicoanálisis nos ayuda a entender que el ser humano no es una especie de enfebrecido por el interés propio. No es muy extraño que, por ejemplo, en política, los más afectados defiendan y respalden a quienes precisamente van a seguir afectando sus intereses. En Colombia, Álvaro Uribe no tuvo que pelear mucho contra una población levantada contra él. Al contrario, la población estaba adherida a él. Y Álvaro Uribe hacía una política a favor de unas minorías. Y todavía existen muchos sectores que son perjudicados por el tipo de política que emplaza un hombre como Álvaro Uribe y que lo respaldan. El ser humano no es un ser que está entregado a sus intereses. A veces va contra sí mismo, en daño de sí mismo, porque se identifica más bien con los intereses del otro. Otras veces es que hace justo en la vida lo necesario para afectarse a sí mismo en función de lo que le interesaría más bien evitar, pero lo hace como muestra pues el psicoanálisis, porque ahí obtiene una dimensión del goce. El alcohólico entregado al alcohol, que tiene plena conciencia cuando está lúcido de que se está derrumbando y sin embargo hay una fuerza impulsora que lo lleva a ello. O en materia ideológica, identificarse con el amo. Y entonces, para decirlo con una imagen de Nietzsche, le quito al amo el látigo para yo darme a mí mismo látigo. Entonces es falso eso de que el ser humano es simplemente una criatura que empuja en la vida únicamente en función de sus intereses. El ser humano es un entramado porque eso de los intereses propios, de que uno no se mueve sino por ellos, lo que querría significarnos es que el ser humano es simplemente una criatura egoísta y eso es falso. El ser humano ni es egoísta exclusivamente ni es generoso exclusivamente. El ser humano es un entramado con montos muy distintos en cada sujeto de esas tendencias, pero es un entramado de tendencias en donde uno se puede comprometer con el otro, incluso en defecto de sí mismo, o la otra tendencia de hacer de cualquier práctica mía el beneficio mío. Entonces no es tan sencillo ni tan simple, ni se puede pues con Adam Smith o con Ricardo derivar que lo que pasa es que está en la naturaleza del ser humano esta cosa capitalista de que uno lo único que lo vincula, porque en el capitalismo el único interés que tiene el capitalista es la ganancia y la ganancia para sí, punto. Y si dice, no, es que resolví unas necesidades, mire, yo estoy produciendo carros y los carros necesitan para el desplazamiento de la gente, entonces mire cómo soy yo de sociable que le resuelve una necesidad de la sociedad, eso es falaz. Es que la necesidad, él no produce para resolver esa necesidad, sino para obtener ganancias. Y si tiene que apoyarse en la necesidad es porque sin eso no se convertiría en mercancía, porque no habría compra de lo que él produce, pero él lo tiene sin cuidado. No es que la necesidad esté en el punto de partida de él y en el punto de llegada, sino que la necesidad es un medio. Eso es lo propio del capitalista. Entonces el capitalismo necesita para eso pensar en el beneficio que en este caso cobra la forma lucrativa del trabajo que adelanta. Pero eso no es propio del ser humano. En el ser humano hay muchas otras manifestaciones. Que parece que el capitalismo, en la medida en que reina, acentúa mucho ese rasgo y entonces nos lo termina haciendo aparecer como si fuera universal e inextricable, pero eso no es así. El capitalismo acentúa y propulsa la tendencia egoísta del ser humano, pero en el ser humano existen muchas otras cosas distintas a esas. Y en fin, hay un desarrollo que va haciendo
el autor que me parece que es un poquito rápido para ir planteando, bueno, algunas ideas, por ejemplo, ¿cuál es la concepción que tiene el liberalismo del funcionamiento del mercado? ¿Por qué son tan enemigos de que el Estado intervenga? Que el Estado no ingiera, por ejemplo, en la toma de decisiones para políticas sociales, etcétera. Porque el modelo que tiene el liberalismo es un modelo que se puede discutir y que en cada pieza puede encontrar uno las objeciones pertinentes. Es que el contexto, digamos, de la visión de la libre competencia es esta. Mire, yo soy un capitalista, entonces yo tengo un capital. Capital quiere decir trabajo acumulado, o sea, trabajo ajeno que está en propiedad mía bajo la forma de esa mercancía representativa de todas las mercancías que es el dinero. Entonces yo tengo un capital y entonces voy a hacer unas inversiones. El mercado me informa, el mercado me dice qué es lo que se está demandando para entonces yo invertir en la producción que oferte eso que la gente está demandando. Entonces los cálculos del capitalista son, hay una demanda, frente a esa demanda hay una competencia de productores, yo puedo hacer una inversión de capital ahí, calculo los precios y en el cálculo de los precios los beneficios. La gente está necesitando eso, yo hago la inversión, defino los precios, concreto cuál va a ser la escala de beneficios y entonces invierto. Pero si la gente no tiene con qué comprar eso, entonces yo no invierto. Porque es que lo que se le olvida a los neoliberales o a los capitalistas, pues a secas, es que las necesidades pueden existir sin capacidad de adquisición de la solución de ellas. Porque, por ejemplo, la gente no tiene plata. El capitalismo produce, reitero, para el mercado y todo el que esté por fuera del mercado, es decir, de la capacidad adquisitiva, no existe y que se las arregle como pueda con las necesidades. Estados Unidos, que es un emporio del capitalismo, tiene 50 millones de indigentes. 50 millones de indigentes. Entonces, lo que hace el capitalista es que tiene como un detector de, de dónde emerge una demanda. Pero demanda quiere decir no necesidad, sino que yo tengo con qué comprar los carros que van a salir eléctricos. Un carro eléctrico. Entonces el capitalista dice, ahí hay alguien que tiene la necesidad y tiene el respaldo para satisfacer la necesidad, que es su capacidad adquisitiva. Entonces yo voy a entrar al mercado como un inversor, pero para ser un inversor entonces tiro cálculos de quiénes son los competidores y cuál es el nivel de precios en que yo podría ofertar para ganarle en el mercado a mi competidor. Por eso el capitalismo es una lucha a muerte entre los mismos capitalistas. Y por eso todos los años en todas las economías del mundo es un cementerio de empresas que han quebrado porque otras empresas han tenido más capacidad más capacidad productiva porque hicieron inversiones de capital, por ejemplo, en maquinaria nueva, etcétera, o en tecnología nueva. Y eso es lo que también en el capitalismo va conduciendo a las formas de concentración que se llaman monopolio. Y para los neoliberales, el ideal sería que no se objetara siquiera el monopolio. El problema con el monopolio es que el monopolio es el apoderamiento del mercado y la fijación del precio exclusivamente por el productor, porque ya ni siquiera tiene el control de los competidores. Y los monopolios, cuando se hacen transnacionales, por ejemplo, bajo la forma de las corporaciones, se vuelven grandes poderes que llegan incluso a hacer que las mismas naciones se tengan que arrodillar, se tengan que prosternar ante ellos. Entonces,
Así hace la lectura el capitalista. El capitalista hace la lectura sobre la rentabilidad de la inversión que va a hacer. Ah, que aquí hay un mercado, aquí estoy en el África o estoy en un pueblo de Colombia y aquí se necesita leche procesada para los niños, pero esos son unos negritos o unos indígenas que no tienen plata y aquí hay unas señoras muy ricas que necesitan perfumes. El capitalista le invierte a la producción de perfumes. Por eso, alguna vez un ministro de Economía de Colombia lo dijo, se le escapó, pero dijo la verdad. Dijo, para el capital no hay corazón, no hay corazón. Por eso es una política inhumana la del capitalismo. El capitalismo, hay que decirlo hasta la saciedad, el capitalismo no produce por la necesidad como razón primera y última, él produce para la ganancia. La necesidad no es un fin, es un medio. Si hay una necesidad pero no ganancia, entonces no produce. Que el mercado no se autorregula, lo demuestra que si el Estado no interviene, la competencia salvaje entre los capitalistas por el mercado, se produce o una masacre de productores o una deriva al monopolio, como ya lo dije. Miren, el capitalista, el sueño de todo capitalista, o los sueños de todo capitalista son dos. Yo creo que si efectivamente ese sueño se les configura en la noche, les debe aparecer nítido. El primero, ser el único ofertante en el mercado. No tener competidores, ser el único. Y el segundo sueño es que ojalá la producción de los bienes que yo produzco se pudieran realizar todos por máquinas. Porque las máquinas no te hacen sindicatos, las máquinas no les da pereza, las máquinas no tienen prestaciones sociales, a las máquinas no hay que pagarles salarios. Y entonces el capitalismo, por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial, sueña con el desarrollo de la producción a través maquínico y al final podríamos decir, bueno, imaginemos que ya las máquinas hagan toda la producción en el planeta y se necesitan unos cuantos ingenieros que mantengan el control de esas máquinas. El problema no es que el capitalismo colapsaría ahí, porque entonces, ¿quién va a consumir los productos que producen si en el capitalismo para poder hacerse a un producto se necesita tener una capacidad adquisitiva? ¿Y de dónde le vendrían los ingresos a la gente si ya no hay empleos? Porque es que la producción ya no requiere la fuerza de trabajo humana, sino bajo la forma mínima de ese cuerpo de ingenieros que controle en términos de sistemas toda la producción. Es que el capitalismo es una actitud ante la vida, ante la sociedad, ante las necesidades profundamente inhumana. Y en fin, el neoliberalismo, a ver, ya lo dije al comienzo, el capitalismo hace un desarrollo que obviamente en un comienzo pues se resuelve al interior de las fronteras nacionales, pero rápidamente, sobre todo cuando el desarrollo se acelera por parte de los países más fuertes, las fronteras se vuelven una restricción y hay que plantear el neoliberalismo que quiere el liberalismo transponiendo fronteras. Y en ese sentido, si de un lado ha reivindicado en el ámbito político el Estado liberal, donde los individuos están en posesión de la libertad de decidir, etcétera, del otro lado en lo económico, pues plantearía que es el individuo propietario y estaríamos pues ante el sistema capitalista. Y el sistema liberal, o el Estado liberal mejor, es un estado en donde lo que se pretende es que la intervención que haga sea el mínimo y que ojalá ese estado no tenga ningún tipo de compromiso con políticas, por ejemplo, sociales. Por eso, en general, lo que se ha llamado el estado del bienestar
en las sociedades capitalistas desarrolladas, como por ejemplo pasó en Europa, eso no pasó en Estados Unidos, pero en Europa el estado del bienestar, es decir, la garantía por parte del Estado del cubrimiento de la salud, la educación, etcétera, eso se ha ido desmontando y se ha ido desmontando porque el estado del bienestar no fue una dación del corazón generoso de los capitalistas, el estado del bienestar fue una conquista social. Lo que pasa es que después eso lo presentan como si fuera producto de la generosidad, pero eso le costó luchas a la gente. Como ahorita que se está desmontando, la gente tiene que librar una lucha, por ejemplo, porque los productos farmacéuticos tan necesarios para la salud no estén en manos de una producción que dice que hay que producir un medicamento y hay que eliminar la producción alternativa, por ejemplo, de genéricos. El modelo del Estado liberal es el mínimo en el sentido de que no invada el libre mercado, el Estado no meta mano en esa suerte de oferta y demanda donde estarían los individuos concertados. Y en segundo lugar, lo que se le pide al Estado es que en los mínimos sí se dedique a proteger la propiedad privada sobre los medios de producción. Y se anhela que el Estado no ingiera, ni siquiera, por ejemplo, en el dilema entre, o en el dilema no, en la confrontación entre propietarios, entre capitalistas y trabajadores. Eso que, por ejemplo, se hace, que vamos a concertar el salario mínimo, es el mínimo, pero los otros salarios no se concertan, no se conciertan, perdón. Es decir, el del que tiene 3 o 4 millones de pesos no puede concertar, eso queda a potestad de la empresa. Y claro, las empresas, en la medida en que, por ejemplo, hay cada vez una oferta mayor de profesionales, hay una sobreoferta de profesionales frente a la demanda que hace el capitalismo, obviamente esa sobreoferta hace una presión a la baja salarial. Y como no hay mediación del Estado, entonces eso queda librado a lo que el capitalista diga, porque el capitalista le dice, yo le voy a pagar 3 millones y si quiere bien y si no, pues hay una fila de gente esperando. Porque el capitalismo es además una forma de organización de la sociedad en términos de la producción de los bienes que se inventó una cosa que es el único modelo de sociedad que ha inventado eso y es el desempleo, que ahorita está acompañado por esa forma disfrazada del desempleo que se llama el trabajo precario. En todo caso, el capitalismo, para ir buscando la terminación de esto, está anclado en la propiedad privada sobre los medios de producción y a partir de eso hace pues el control de la producción, obviamente, desde qué produzco, cómo produzco, cuánto produzco, por cuánto vendo, etcétera, sino que a partir de eso se determina también la distribución de la riqueza. Es que la riqueza la producen los trabajadores. La riqueza del campo no la produce la tierra, la produce el trabajo de los que se aplican a la tierra. Pero bajo la forma de trabajo asalariado se hace que la producción vaya por destinación de derecho al propietario y por eso la distribución es inequitativa, profundamente inequitativa. Y entonces ahí tenemos la concentración de riquezas que hoy se ve en el panorama del mundo entero y al mismo tiempo la pobreza, siendo la pobreza relativa, en el sentido de que la pobreza no es necesariamente la indigencia, la pobreza quiere decir que dadas las necesidades que tiene una época, un individuo está en condiciones precarias para resolver las necesidades de su época. Hoy cualquiera de nosotros vive seguramente en términos más cómodos que, por ejemplo, un burgués del siglo XIX. Tenemos luz, tenemos agua, abrimos un grifo y viene el agua. Tenemos una relativa comodidad, digámoslo, sectores que más o menos podemos solventar la vida, pero eso no quiere decir que entonces hoy
la inequidad es menor que en el siglo XIX, porque es que la inequidad se mide es con respecto a la riqueza efectivamente producida en la sociedad y a cuál es la cuota de participación que tienen unos por ser propietarios y otros por estar fuera del esquema de la propiedad. Entonces, la propiedad privada es una institución que para el capitalismo se vuelve política en el sentido de que le dice al Estado, no se toque, porque eso es equivalente a la libertad. Y por ende, en su concepto del Estado está que el Estado la defienda, por eso es necesario que tenga ejército y tenga todo lo que vaya a afectar la propiedad privada, pero que sea sagrada en términos de que no se le dé una destinación social. Y si se le da una destinación social es teniendo que luchar los sectores populares para que eso que está en la Constitución como el sentido social de la propiedad se llegue a medio cumplir si es que se llega a cumplir alguna vez. Y el capitalismo se fue proveyendo también desde su surgimiento, el surgimiento del capitalismo, digámoslo, bajo las formas del comercio, etcétera, se data por los historiadores en épocas distintas. Hay algunos que dicen que desde el primer renacimiento, desde el siglo XIV, siglo XIII, XIV, pero otros dicen no, eso está más vinculado propiamente ya al Renacimiento, al siglo XV, XVI, aunque otros dicen estrictamente el capitalismo está en sus fueros cuando logra deponer el poder, por ejemplo, del mundo feudal a través de ese emblema que fue la Revolución Francesa. Pero ya venía el capitalismo, por decirlo así, desde formas artesanales, vueltas talleres se venía promoviendo. Pero es a partir de la hegemonía que logra, que por eso no es gratuito, que la Revolución Francesa se corresponda con la revolución industrial, porque la revolución industrial, no hay revolución industrial en la Edad Media, en el régimen feudal. Se revoluciona la industria en el sentido del desarrollo de la capacidad técnica de producción, es para un sistema que está aceleradísimo en la necesidad de producir bienes cada vez más baratos, en todo caso en condiciones de competitividad más favorables frente a mi competidor. Entonces el capitalismo con la Revolución Francesa lo que hace es que lo que ya venía irrigándose en el seno de la sociedad, ahora ya cobra la forma de un poder propio, un poder político que organiza las cosas en función a favorecer esas condiciones de producción. Pero entonces Max Weber dice que el capitalismo se tiene que ir dotando también de una moral, la palabra que usa es ética, de una ética correspondiente a las nuevas posiciones que tiene el capitalista ante la vida. Entonces, por ejemplo, en el catolicismo estaba prohibido una serie de, por ejemplo, se reclamaba que en el catolicismo, que estoy hablando pues hasta el siglo XVI, que por ejemplo la usura era un pecado mortal. Bueno, el protestantismo lo que trae es el aval para esa nueva forma de producción que es la capitalista, una nueva ética en donde, por ejemplo, la usura no es ni pecado ni delito, es al contrario, es la forma en donde el capital financiero de ahí en más podrá ir rentabilizando sin necesidad de intervenir en la producción. Entonces, Weber genera pues más bien él hace un análisis sobre esa nueva ética que el capitalismo trae consigo y que avala las acciones conducentes a la acumulación del capital. Eso lo llama él el espíritu del capitalismo en un texto que es muy importante, precisamente que lleva ese título, la ética del capitalismo. Porque eso acarrea una moral frente al trabajo, una moral de la riqueza, una moral del consumo, etcétera. Y cómo justificar, cómo legitimar, cómo normalizar que la acumulación del capital que produce inequidad creciente se vea como algo completamente normal.
y cómo, por ejemplo, los efectos de descomunización, de individualismo cerrero que promueve tampoco asusten. Es que lo que va haciendo la ideología es que la vida se nos aparezca como normal y entonces ya no nos alarma nada. Entonces el imperio del individuo individualista, el individuo que todo lo pone al servicio de sí y que no tiene sentido la solidaridad, al contrario, se aprovecha el semejante, lo vemos como si fuera ya una cosa tan normal que es propio de todos los seres humanos. El capitalismo es generador, ya lo dije, de desigualdad, pero eso está en la lógica interna de funcionamiento de él, es que no hay alternativa, eso lo tiene que producir desigualdad. Y en esa desigualdad genera pobreza y en eso genera marginalidad de muchos. Y el capitalismo, pues para llegar en términos ya a nuestra época, el capitalismo pues ha sentado sus reales de forma potente, sobre todo a raíz de la caída de un modelo alternativo de organización de la sociedad que si bien tenía mucho criticable, por lo menos era como una contra que tenía el capitalismo, que fue por ejemplo el modelo soviético. Insisto, yo no estoy haciendo un cántico a ese modelo que creo que tenía mucho de objetable y que parte de la crisis de la izquierda contemporánea, en mi opinión, tiene que ver con el hecho de que la gente asocia las alternativas al capitalismo con derivar, por ejemplo, en un modelo como el soviético. Pero fuere lo que fuere, la caída del modelo soviético le dejó al capitalismo el reino en sus manos por completo y este se entregó a la fiesta en que actualmente tiene al mundo convertido, una fiesta en donde todo a nombre de la ganancia es válido. Acabemos con la naturaleza, acabemos con los seres humanos, extenuemos a los seres humanos con jornadas de trabajo larguísimas, paguemos bajos salarios. Esa es la fiesta del capitalismo, corrompamos el poder político, hagámonos a los medios de comunicación, forjemos una opinión pública, es decir, la creación casi que de una sociedad de gente esclavizada, que lo más grave es que es un tipo de esclavitud de la cual no se suele tener conciencia y que permite poner al servicio de los amos el esfuerzo y la capacidad de los esclavos. Y lo último para cerrar es decir que en ese sentido, por ejemplo, lo podemos ver en un país como el de nosotros, las políticas neoliberales para el Estado son, por ejemplo, apertura de fronteras, aunque eso signifique el derrumbe, por ejemplo, de la producción de la industria nacional, la obsesión por privatizar todas las empresas del Estado, la desregulación del mercado laboral y del mercado financiero, es decir, que eso se las arregle en función del mercado y no con intervención del Estado, la reducción de los impuestos a los grandes capitales y a las grandes riquezas, la reducción del Estado del gasto público, no invierta mucho en vivienda popular, no invierta mucho en salud. En fin, el adelgazamiento del presupuesto estatal destinado a programas sociales. Esas son las concreciones últimas que hace el capitalismo bajo este modelo. Bueno, que ese es el modelo propio del capitalismo. Es que a mí me parece muy importante porque hay gente que piensa que decir neoliberalismo es que el capitalismo antes sí era muy bueno. Por eso yo decía, hay que leer la literatura del siglo XIX a alguien como Charles Dickens, pero hay que leer el capítulo del Capital, por ejemplo, sobre trabajo y gran industria, cómo eran las condiciones de ese capitalismo del siglo XIX. El capitalismo tiene la misma alma o el mismo alma siempre, solo que su capacidad y su potencia de incidir sobre el destino de la humanidad es cada vez mayor. Es cada vez mayor y en ese cada vez mayor el capitalismo, y esto no lo digo en un sentido apocalíptico, el capitalismo que es como una especie
de tren de locomotora que va desenfrenada y no tiene conductor al frente. El capitalismo es de verdad una amenaza para la humanidad, así como es una amenaza para el planeta, es una amenaza para la humanidad, porque el modelo de sociedad que imprime, no solamente en lo económico, sino en lo político, en lo cultural, es atentatorio contra el ser humano en su supervivencia, en primer lugar, pero también en la capacidad de que el ser humano puede explorar todas las riquezas y posibilidades que le ofrece su propia condición humana. Por eso el neoliberalismo es simplemente capitalismo en su ley.